Hola a todos, les habla el profe Javier. Bienvenidos a mi canal de YouTube donde publicaré algunas clases de química, bioquímica y temas afines a estas áreas. Hoy hablaremos sobre las proteínas. El concepto proteína viene del griego proteio, que significa prominente, importante. Y etimológicamente esta palabra es muy adecuada, dado que las proteínas son fundamentales en la conformación de los tejidos de diferentes órganos de los sistemas vivos y su funcionamiento además. Estas biomoléculas son de alto peso molecular, muy complejas y se encuentran en absolutamente todas las células. Con respecto a las células se puede decir que las proteínas constituyen alrededor del 50% de su peso seco, o más en algunos casos incluso, y siempre están en interacción entre las células de un tejido o de varios tejidos, compartiendo información química o realizando interacciones químicas. En cuanto a las clases de los organismos vivos, si hablamos de una bacteria, puede llegar a tener alrededor de unas 1000 proteínas diferentes, pero en una célula humana puede llegar a tener incluso hasta unas 10.000 clases de proteínas distintas. Estas proteínas se encuentran formadas por la unión de muchas moléculas mucho más sencillas, llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos se unen para formar lo que se conoce como péptido. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre un péptido, un polipéptido y una proteína propiamente dicha. Los aminoácidos están básicamente compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y pueden presentar otros elementos que le den ciertas características, pero en su estructura fundamental tienen un grupo carboxilo, que es el que podemos ver en la diapositiva como el carbono unido con doble enlace a un oxígeno y a un hidroxilo, que también le podemos llamar grupo ácido carboxílico, y el grupo amino que está unido a ese carbono alfa, NH2, razón por la cual toma el nombre de aminoácido. Tiene el grupo amino y tiene el grupo ácido carboxílico que le permite tener esa estructura de aminoácido. Y además encontramos un radical R, que es el que va a determinar las propiedades químicas y biológicas de cada aminoácido. Según este radical podemos distinguir a 20 tipos de aminoácidos. Cuando comienzan a unirse los aminoácidos entre sí, es cuando comienza a formarse el péptido, razón por la cual se le llama enlace peptídico. El enlace peptídico es una reacción del grupo ácido carboxílico de uno de los aminoácidos con el grupo amino del otro aminoácido, y quedan unidos comenzando a formar el agregado de aminoácidos que le van a dar origen al péptido respectivo. Podemos ver aquí en la diapositiva cómo el carbono del carboxilo de uno de los aminoácidos se une con el nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido, liberando una molécula de agua. Es así como se puede formar ese enlace peptídico y se va formando el agregado de aminoácidos que irán dando como resultado la estructura del péptido. Existen diferentes criterios para clasificar a las proteínas, generalmente según su estructura o según su función. Aquí tenemos una clasificación general de las proteínas en la que depende de la cantidad de aminoácidos que compone a la macromolécula. Tenemos dos grupos que son los péptidos y las proteínas. Los péptidos, que a su vez están clasificados en oligopéptidos y polipéptidos, tienen menos aminoácidos que las proteínas propiamente dichas. Las proteínas tienen más de 100 aminoácidos o pesos moleculares por encima de los 5000 Daltons.
Estas proteínas tienen dos grandes grupos que son las holoproteínas y las heteroproteínas. ¿Qué las diferencia? Las holoproteínas contienen en su gran proporción molecular aminoácidos, casi que compuestas únicamente por aminoácidos, y las heteroproteínas, además de aminoácidos, tienen componentes no proteicos que se les llama los grupos prostéticos. Entonces, podemos ver cómo hay una diferencia entre la estructura de lo que es el oligopéptido, que tiene hasta unos 10 aminoácidos máximo. Un ejemplo de ello es la oxitocina. Es la encargada de desencadenar las contracciones en un proceso de parto, por ejemplo, y sostener esas contracciones durante el proceso. Este neuropéptido se puede segregar también por la estimulación del pezón. Y la oxitocina es imprescindible, por ejemplo, en la lactancia, ya que estimulan la llegada de la leche a las glándulas mamarias. Cuando hablamos de polipéptidos ya estamos hablando de estructuras moleculares más complejas, más grandes, que pasan de los 10 aminoácidos y que llegan hasta los 100 aminoácidos. Un ejemplo que tenemos en la presentación es la insulina, que está compuesta por 51 aminoácidos. Ya se puede clasificar como un polipéptido. Básicamente la función de la insulina es disponer a las células el aporte necesario de glucosa para que puedan hacer sus gastos energéticos. En síntesis, la función de la insulina es favorecer la incorporación de la glucosa a la sangre hacia las células. Esta insulina es liberada por las células beta del páncreas y cuando el nivel de glucosa en sangre es alto comienza a hacer el proceso de glucólisis. Ya en las proteínas propiamente dichas tenemos los dos grupos de los cuales habíamos hablado hace un momento, en el cual se encuentran las holoproteínas y las heteroproteínas. Las holoproteínas, que en su estructura casi que completamente están compuestas de aminoácidos, que a su vez se dividen en dos subgrupos, que son las globulares, debido a su forma casi esférica. Esta forma la toman por el plegamiento que hacen las proteínas sobre sí mismas, y las fibrosas, que son un poco más alargadas, pero que de igual manera tienden a enrollarse sobre diferentes cadenas de aminoácidos. Las heteroproteínas ya se caracterizan porque su estructura es globular, pero a diferencia de los globulares de las holoproteínas, es que estas heteroproteínas sí tienen otros grupos diferentes a los aminoácidos. A estos grupos se les llama grupos prostéticos, y el grupo prostético, dependiendo del elemento químico o la función química que esté unida al péptido de la heteroproteína, entonces le va a dar una característica especial. Por ese motivo, dependiendo de esa característica que da el grupo prostético, tenemos en las heteroproteínas a las glucoproteínas, en las cuales es básicamente la unión de un glúcido o carbohidrato a un aminoácido específico de la proteína. Esto le da ciertas características que le permiten actuar, por ejemplo, como protector en diferentes tipos de mucosas, como el caso de la mucina, que es el que tenemos en la presentación, que tiene como función hacer que los alimentos ingresen de una manera mucho más lúbrica al tracto digestivo, para que las vías digestivas no vayan a sufrir ningún tipo de lesión. Las fosfoproteínas son otro tipo de heteroproteínas que se caracterizan porque en su grupo prostético principalmente tienen un grupo fosfato, y pues esto hace que su función se especifique
por ejemplo, en protección de estructuras de la célula. Ahí en la presentación vemos cómo ayuda a mantener la consistencia de la membrana que encierra a lo que conocemos como la yema del huevo. Se puede visualizar también en la presentación la caseína de la leche, que ayuda a mantener la estructura que vemos aparentemente homogénea de la leche, pero que sin embargo cuando la proteína pierde su función debido a la pérdida de la posición en plegamientos, comienzan a precipitarse las micelas de la leche y es cuando comúnmente se dice que se cortó la leche. Las lipoproteínas están formadas por proteínas y lípidos. Estos lípidos se encuentran en la parte central de la proteína, que tiene una forma globular. La razón por la cual están en la parte central es que es la parte hidrofóbica. Y pues básicamente la función de estas proteínas es la estabilización de las moléculas de lípidos, como por ejemplo los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol. Entonces, regular y controlar la cantidad que se pueden estar acumulando en la sangre. Dentro de estas lipoproteínas tenemos la VLDL, la IDL, la LDL y la HDL. Cuando se está en un estado de ayuno normal. Ya en el periodo absortivo o posabsortivo está la lipoproteína conocida como kilomicrón. El kilomicrón lo que ayuda es a extraer los lípidos que se necesitan para una posterior aplicación en procesos energéticos y los lleva desde el intestino delgado a los tejidos donde se van a ir acumulando. Sin embargo, el lugar a donde llegan prácticamente estos lípidos para poder metabolizarse es en el hígado. Las lipoproteínas de baja densidad de LDL son las que tienden a acumularse en los tejidos cuando hay un exceso de ellas, por eso coloquialmente le dicen el colesterol malo. Al contrario, las lipoproteínas HDL son un tipo de lipoproteínas que transportan el colesterol desde todos los tejidos al hígado. Entonces, el hígado se encarga de sintetizarlas como esferas de lípidos y luego las envía al torrente sanguíneo para que puedan ser metabolizadas, digamos en sus formas de energía, o que también puedan ser eliminadas por diferentes vías de excreción. Las nucleoproteínas, que se ubican básicamente en los complejos de ADN y ARN, hacen parte de la zona nuclear en la cual se va formando, se va enrollando la red de cromatina. Es aquí donde se resuelve el problema del tamaño del ADN, debido a que si se lograra estirar serían cadenas supremamente largas que la célula no podría almacenar. Entonces estas nucleoproteínas se encargan de enrollar, por así decirlo, estas cadenas de ADN y les posibilita poder compactarse en el núcleo de una célula. Tenemos también a las cromoproteínas. Estas cromoproteínas se encargan, su función principal es la de generar transporte de energía en los vertebrados y también de regular el pH de la sangre. Entonces tenemos los tipos de energía que se obtienen de la degradación de los alimentos, de la metabolización de los alimentos a partir de la reacción con oxígeno en el caso de los organismos aerobios y el proceso conocido como fotosíntesis, en el cual las plantas toman energía lumínica y la convierten en energía química.
Encontramos aquí una plantilla de la presentación en la cual se hace un breve resumen de algunas de estas proteínas clasificadas. Cuando observamos a las proteínas desde las estructuras que forman por plegamientos, podemos encontrar cuatro tipos. Entonces tenemos la estructura primaria, que es una estructura que se encuentra en una secuencia determinada de aminoácidos. Y la función de la proteína depende de la secuencia que tengan los aminoácidos y las formas de plegamiento que pueda adoptar. Estos plegamientos que comienza a realizar la proteína hacen que se vaya enrollando. Es lo que se conoce como alfa-hélice. Y estas alfa-hélice van formando estructuras un poco más compactas. Es decir, que pasa de ser una estructura primaria a una estructura secundaria. Se puede identificar, según lo podemos ver aquí en la presentación, cómo se va enrollando. Hay unos puentes disulfuro que enlazan dos cadenas de aminoácidos diferentes, pero también encontramos algunas zonas o cadenas de aminoácidos que aún no han sido plegadas, pero que están en ese proceso de enrollarse. Las proteínas siguen en ese proceso de plegamiento y pasan de una estructura secundaria a una estructura terciaria. Y esto básicamente lo van realizando para volverse mucho más resistentes a condiciones ambientales hostiles, como temperaturas muy altas, zonas muy húmedas, soluciones que tienen una alta concentración salina, en fin, diferentes tipos de condiciones ambientales que puedan llegar a dañar la proteína. Quiero hacer énfasis que cuando una proteína tiene un error de plegamiento, pierde totalmente la función para la cual fue diseñada. Cuando la proteína sigue en ese proceso de plegamiento, entonces ya se puede encontrar la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria ya son varias cadenas polipeptídicas que se van uniendo por enlaces covalentes y que van a formar ya una proteína un poco más compleja, mucho más enrollada, como es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno a través del plasma sanguíneo a todos los tejidos del organismo. Otro de los criterios de clasificación de las proteínas es según su función. Entonces tenemos la función estructural, que tiene que ver con la conformación de tejidos en los organismos, la función enzimática, que tiene que ver con los procesos de catalización en los que se aceleran las reacciones químicas para que se den esos procesos metabólicos, la función de defensa, que tiene que ver directamente con el sistema inmunológico, la función de transporte, que son estas proteínas que llevan las sustancias químicas que actúan directamente en la interacción de los procesos metabólicos de un organismo, y las proteínas de reserva, que como su nombre lo indica, básicamente son reserva energética o reserva de proteínas para que se puedan usar en la conformación de tejidos más adelante. En la tabla se presentan algunas de estas proteínas y la función que cumplen. Dentro de las propiedades de las proteínas es necesario mencionar la solubilidad. Debe tener una capa externa soluble en agua que le permita quedar recubierta de moléculas de agua para que no se pueda unir a otras proteínas y evite su precipitación. Esta propiedad, por ejemplo, es la que hace posible la hidratación de los tejidos en los seres vivos. Otra propiedad de la cual podemos hablar es la capacidad amortiguadora. Las proteínas deben comportarse bien como ácido o bien como base, dependiendo del medio en el que se encuentren. Por ese motivo tienen un ácido, que es el ácido carboxílico en sus aminoácidos, y un grupo básico, que es el grupo amino, que le permite tener esta capacidad anfotérica. Anfotérico tiene que ver con que se comporte como ácido o como base.
Otra propiedad es que las proteínas se pueden desnaturalizar o denaturar. Son dos términos utilizados cuando se refiere a la ruptura de los enlaces que mantenían a las estructuras globulares, es decir, estructuras cuaternarias, terciarias, secundarias, y llega la proteína a ser solamente primaria. En estos casos, pues las proteínas se transforman en filamentos y tienden a desplegarse, es decir, a estirarse nuevamente. Un ejemplo visible de esta denaturación de proteínas es la albúmina del huevo. Cuando se sube mucho la temperatura a estas proteínas, ellas tienden a desplegarse. Por ese motivo, el huevo, que aparentemente presentaba un estado acuoso, luego pasa a verse como si fuese un aparente estado sólido. De esta manera podemos verificar la denaturación de una proteína cuando pierde la capacidad de estar enrollada o plegada y por ende pierde el objetivo de la función que tenía inicialmente. Bien, ahora recordemos que los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Estos aminoácidos, como ya lo hemos dicho antes, tienen capacidad anfotérica, es decir, de comportarse como ácido como base debido a que tienen ácido carboxílico unido al carbono alfa y un grupo amino que actúa como base también unido al carbono alfa. Pero el radical, que se denota como R en este caso, es el que determina qué propiedad química o qué propiedad bioquímica tiene realmente este aminoácido. Entonces, según este radical podemos encontrar 20 tipos de aminoácidos, de los cuales 8 son aminoácidos esenciales, como lo vamos a ver más adelante. Estos aminoácidos también pueden clasificarse según la polaridad del radical R y pueda conformar ácidos o bases, o sea hidrófobo o hidrofílico, es decir, que tenga la capacidad de solubilizarse o no en agua. Y según la estructura del radical, entonces tenemos alifáticos, que son alargados, que forman cadenas de carbono alargadas, aromáticos, que tienen compuestos donde el componente principal es benceno unidos a algunos aminoácidos específicos, y heterocíclicos, que son bastante complejos y forman ciclos dentro de la misma proteína, puede ser de carbonos o puede ser de algunos grupos prostéticos. Como lo dije anteriormente, tenemos 8 aminoácidos esenciales. En el caso de los adultos, 2 más en el caso de los niños, como lo muestra la presentación en este momento. Y se les dice aminoácidos esenciales porque son absolutamente necesarios para el funcionamiento normal del organismo. Sin embargo, organismos como el nuestro, que es heterótrofo, no pueden producirlo, no pueden producir estas proteínas, sino que tenemos que tomarlas de otros organismos. De ahí que entonces tengamos que consumir proteínas animales y proteínas vegetales para poder obtenerlos. A diferencia de los organismos autótrofos, que ellos sí pueden producir sus propios aminoácidos esenciales. Dejo entonces el mapa conceptual que resume un poco la presentación actual, y cualquier pregunta que tengan al respecto me la pueden realizar a través de este canal, y con mucho gusto en el menor tiempo posible estaré dándole respuesta a sus inquietudes. Quiero agradecerles por su visita a mi canal. Espero que esta información les haya sido útil. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias y bendiciones.